Bienvenidos nuevamente. A nombre del equipo de TXN, en la dirección y producción Alexandra Delgado, en los controles Jonathan Castañeda y en el apoyo audiovisual Carlos Castro e Iván García. Para los que se acaban de sintonizar, comentábamos que, como siempre, es nuestra intención comentar y invitar a personas y a expertos en diversos temas para darle una lectura más amplia a nuestra realidad, para darle una lectura más amplia a los retos a los que nos enfrentamos actualmente y sobre todo con esta situación muy peculiar del confinamiento. Ha cambiado y de forma determinante la economía, la cultura, el mundo político y social. Y en este momento hablaremos de liderazgo resiliente con un invitado especial, José Domingo Lázaro, de quien leeré brevemente su semblanza. José Domingo Lázaro es profesor de ICAMI Business School, consultor y speaker. Es experto en formación de estrategias de alto impacto, comercialización de proyectos y negociación. Tiene un MBA por el IPADE Business School y un MPA por la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido profesor de posgrados en la Universidad Francisco de Vitoria en España. Ha desarrollado una trayectoria profesional en empresas transnacionales del ámbito de la energía, tecnología, salud y suplementos alimenticios. Director de Google Acceleration Program y responsable de Mercadotecnia y Comunicación del Laboratorio PISA. Ha participado como consultor externo en Movistar. Es jefe de la Academia de Emprendimiento y miembro del Comité Académico de la Universidad Panamericana. Profesor en la Escuela de Negocios de ICAMI, y estas labores las compagina como consejero independiente en consejos consultivos y de administración de diversas empresas. Desde la distancia de lo físico, pero la cercanía de lo empático, te saludo, Domingo, ¿cómo estás? Muy bien, David, muchas gracias. Gracias a ti, a todo el equipo de TXN y a todos los espectadores que nos acompañan esta mañana. Pues bueno, antes de entrar en materia, Domingo, permítame preguntarte cómo te sientes en esta situación muy peculiar. ¿Cuáles han sido tus principales aprendizajes de esta situación? Pues me siento bien, sano y salvo, que ya es victoria hoy en día. Yo he tenido, creo, dos aprendizajes importantes durante esta contingencia que todavía se va a prolongar, me temo, durante más tiempo. Yo creo que el primero de ellos es tolerar la incertidumbre y la frustración, y el segundo es reinventarme, que creo que es mi mejor vacuna contra el COVID. Tolerar la incertidumbre y la frustración porque pues, realmente no sabemos lo que va a pasar, nuestra movilidad se ha visto restringida, proyectos que se han tenido que reagendar. Y respecto a la parte de reinventarme, pues entender las necesidades del mercado económico, de los empresarios, e intentar ser flexible para adaptarme pues, a lo que en este momento pues, demanda el empresariado desde el punto de vista de la consultoría, de la consejería o también de las conferencias. Así que ahí vamos, sobrellevando el COVID, y me temo, como decíamos, que con mucha resiliencia, porque esto está todavía empezando, David. Pues así es, Domingo. Entonces, con eso entramos justo al tema que nos compete en este momento. Para todas aquellas personas que seguramente es un término muy conocido actualmente o muy utilizado, pero para aquellos que no lo conocen, ¿qué nos pudieras decir qué es resiliencia? La resiliencia es un término que se generó especialmente en el siglo XX, ha ido evolucionando. Hoy en día se entiende por resiliencia en el ámbito de la psicología y en el ámbito del mundo de la empresa, la capacidad que tenemos de afrontar una crisis o una situación parcialmente adversa y salir fortalecidos de ella. Entonces serían como dos partes, ¿no?, dentro del liderazgo resiliente o dentro de la resiliencia. En primer lugar, la habilidad para sobreponernos a la adversidad que nos toca vivir. Sin lugar a dudas, el COVID-19 está siendo una adversidad como no había visto ninguna de las generaciones que están en este momento en el mundo laboral, pero también he sido un paso más allá y utilizar esta situación para crecer y desarrollar al máximo nuestro potencial, para adquirir un conocimiento. Si tú me dijeras que en una frase o en una expresión yo te dijera lo que para mí es resiliencia, yo creo que te diría que es la voluntad de rehacerse, ¿no? La voluntad de volvernos a hacer, de reinventarnos y de aprovechar el momento de la manera más positiva posible. En ese sentido, no depende de nosotros lo que sucede en el exterior, pero sí cómo reaccionamos a ello. Y me gustaría preguntarte, Domingo, en el ámbito y en los círculos en donde tú te mueves, ¿cuáles son las principales necesidades o incertidumbres que estás leyendo tanto en el empresariado como en los colaboradores? En suma, ¿qué diagnóstico le das a esta situación desde tu punto de vista?
Me parece perfecto. Fíjate que tomando una cosa que tú decías, David, muy interesante, el psiquiatra Viktor Frankl, que publicó un libro muy exitoso, El hombre en busca de sentido, él estuvo recluido en el campo de concentración de Theresienstadt y luego en Auschwitz. Él desarrolló una terapia y un movimiento filosófico que es la logoterapia, ¿no? Lo que nos dice la logoterapia es que a veces no podemos cambiar una situación y que en ese momento el desafío es cambiarnos a nosotros mismos. Y yo creo que en esa etapa es en la que están muchos empresarios, muchos directores, muchos gerentes, pensando en cómo pueden reinventarse y cómo pueden cambiar su mente. Yo he visto 4 temas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Como de incertidumbres empresariales. Antes de todo, decir que el hecho de que hayamos vuelto a la actividad no significa necesariamente que se haya reactivado la economía. Eso es una superstición. La economía lleva unos tiempos diferentes. La reactivación económica es distinta de lo que es propiamente el regreso a las oficinas y a los lugares de trabajo. Si te tuviera que decir algunas incertidumbres que me llaman la atención, yo pondría el acento o el énfasis en 4. En primer lugar, lo que yo creo que están experimentando muchas empresas es una disminución de la demanda. Vemos inversiones paradas, quien tiene capital lo está dosificando, porque parece que la incertidumbre todavía se puede mantener algunos meses más. La segunda incertidumbre es la necesidad de generar flujo de efectivo. Vemos a los empresarios, a las empresas buscando apoyos internos y externos en el ámbito económico. También están buscando eficiencias y ahorros, porque en este momento la liquidez es fundamental. Quien tiene liquidez tiene una oportunidad. La tercera incertidumbre que yo detecto en el mercado son tensiones de tesorería, poco capital de trabajo. El capital de trabajo es el capital que tenemos dentro de la empresa para poder funcionar operativamente si no hubiera ningún ingreso. Entonces, capital de trabajo muy pequeño. También muchos empresarios que han descubierto una inexistencia o ausencia de planeación. Y vemos algo que ya nos comentaban mucho en la maestría, en el IPADE. Vemos empresas pobres y empresarios ricos, ¿no? Vemos empresas que tienen poco músculo. Y la cuarta incertidumbre, pues son decepciones laborales. Creo que el empresario y el director de empresa han descubierto que algunas posiciones que tenían en sus organigramas tal vez no son tan necesarias. El haber pasado al modo de trabajo remoto y al haber evolucionado con la pandemia ha hecho que hayan descubierto que quizá algunas posiciones no eran tan relevantes, no la persona, sino la posición. Y luego también han advertido que algunos profesionales, quizás en este momento tan delicado, no han tenido el compromiso que a ellos les hubiera gustado, ¿no? Entonces, recapitulando, yo creo que tenemos 4 grandes incertidumbres. Desde el punto de vista de la empresa, la disminución de la demanda, la necesidad de generar flujo de efectivo, las tensiones de tesorería y las decepciones laborales. Muy bien, pues empezamos con todo. Domingo, también en los foros en donde tú participas, he escuchado que comentas también esta cuestión ya más personal de comentarios que tú ves dentro del empresariado y también en los colaboradores. Por una parte, una especie de negación absoluta de la realidad que nos afecta, y por el otro, una actitud de cómo responder hacia ella. ¿Qué nos pudieras decir sobre estas actitudes ya desde lo personal que estás viendo en los individuos? Yo creo que me tienes muy bien identificado, porque realmente es algo que a mí me preocupa y diría que me quita el sueño. ¿Por qué me quita el sueño? Porque veo como 3 tentaciones en algunos empresarios y directores, ¿no? Veo la primera tentación que tienen de echar reversa. Cuando digo echar reversa es sobre todo a las apuestas tecnológicas, de teletrabajo, de comercio electrónico. Veo la tentación de querer regresar a una vieja normalidad que ya no existe, que se contará en las escuelas y que probablemente, pues difícilmente podamos recuperar la atracción en lo que queda de año que llevaban los negocios en el mes de enero o en el mes de febrero. Entonces, nuevamente, segunda superstición, querer volver atrás cuando el atrás en este momento no es viable, ¿no? También veo con mucha preocupación, aparte de que hay una sensación de querer echar reversa tecnológica, también una sensación, valga la redundancia, de la necesidad de generar ahorros y que esos ahorros vayan en la línea de prescindir del talento. Y yo creo que en una compañía, las personas que no dan el ancho, que no están comprometidas, las personas que no han sido capaces de dar resultados,
Obviamente hay que intentar transformarlas, hay que transferirlas quizá a otra posición, pero si son talentosas, no hay que terminarlas, ¿no? Tienen que seguir en la empresa. Lo que comentábamos anteriormente de sí hay que reducir la grasa, pero no el músculo. Ojo con prescindir del talento. Y la tercera tentación que a mí me tiene muy intrigado es la de introducirse o regresar por parte de algunos empresarios a prácticas informales y fuertemente perseguidas por la autoridad. Ojo, ahí no hay futuro, ¿no? El futuro se construye desde la formalidad, desde los estados financieros, desde la planeación estratégica, desde la medición y los controles. Ahí es donde podemos construir empresa, ¿no? Pero pues los avatares actuales están generando esa tentación en alguna clase empresarial, que espero que sea la menos, que a mí también me preocupa y me alarma, David. Ahora que tocas el tema de talento, Domingo, justo lo que nos estamos encontrando también es una variante en la gestión del talento actualmente. Con todo este tema de la lejanía física, es muy tentador para una visión muy tradicionalista el ejercer mayor control en lugar de motivación. ¿De qué forma tú has visto o qué recomendarías, además de las herramientas tecnológicas, para gestionar a los equipos y dar seguimiento a los resultados, pero sin ser invasivo en el tiempo de cada una de las personas? Pues fíjate, yo sustituiría la palabra control, que tiene quizá una connotación negativa para algunas personas, por medición. Y yo creo que la medición es totalmente complementaria y compatible a la motivación. Decía Lord Acton, es una cita que a mí me gusta mucho repetir, perdóname David, decía Lord Acton que lo que no se define no se puede medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar y lo que no se puede mejorar siempre se degrada. Es importante generar una cultura de medición en las empresas y el que es un buen profesional y es talentoso y da lo mejor de sí mismo no debería de tener ningún problema con que lo midieran, todo lo contrario, debería de estar encantado porque entonces podría demostrar con estadísticas y números duros cómo es una persona relevante y que genera valor, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente a favor de la medición. Creo que hay que medir, igual que medimos la rotación de un producto o medimos, la rentabilidad de una sucursal, tenemos que medir también a nuestros colaboradores, lo cual incluye también que se mida a sí misma la dirección general. Y eso no es excluyente para nada de la motivación. Creo que desde luego hay que motivar a nuestros colaboradores. Este es un momento de estar cerca de ellos, de preguntarles cómo están sobrellevando el COVID, de darles herramientas, de enseñarles que hay un horizonte, de animarles también a que se capaciten, a que saquen un aprendizaje de todo lo que están viviendo y finalmente a mantener una actitud positiva con ellos. Yo creo que no se trata, y esto lo decía Carlos Llano, fundador de la Universidad Panamericana, del IPAD y del ICAMI, decía Carlos Llano que no se trata de que las personas hagan lo que tú quieres, ¿no? Sino de que las personas hagan lo que tú quieres porque ellos quieran hacerlo. Hay una parte de pedagogía, hay una parte de comunicación y hay una parte de participación que lo que nos muestra es al líder moderno, al líder actual, un líder que se preocupa por su gente y donde lo importante no es quién está arriba y quién está abajo, lo importante es quién está dentro y quién está fuera, ¿no? Quién está comprometido y quién no lo está tanto. Por lo tanto, yo diría, sí, por supuesto, hay que medir, pero también dentro de la ecuación no podemos olvidarnos de la parte de la motivación. Y justo, Domingo, en esta parte de la motivación, está esta cuestión a nivel personal y en la vida cotidiana de los individuos que trabajan en las empresas, de que no hay que olvidar que nuestros hogares ya se han convertido al mismo tiempo en oficina, en centro de trabajo, oficina, kinder o escuela y centro de recreación. Entonces, parecería que los límites tanto temporales como espaciales se vuelven cada vez más laxos y esto tiene repercusiones en la vida cotidiana desde el horario que uno invierte tradicionalmente a su trabajo o el espacio físico. ¿Qué lectura le das a esto y cuáles han sido tus experiencias hasta ahora con las personas con las que has tenido contacto? Pues yo creo que tú lo has definido estupendamente, ¿no? Los límites se han difuminado por completo. Hemos visto cómo la jornada laboral ha cambiado. La productividad también como concepto se ha reconfigurado.
y nos encontramos también con algunas dificultades, ¿no? Personas, colaboradores que están en su casa y están con sus familiares, están especialmente a veces con niños pequeños. En México es un país de una población joven donde las parejas, los matrimonios tienen todavía muchos hijos. Entonces, pues de repente estás teniendo una videollamada y se cuela el niño, se cuela la niña, ¿no? Se cuela la mascota. Entonces, yo creo que eso forma parte de la resiliencia, de la tolerancia y de la comprensión que deben de tener todas las... con sus colaboradores, también los colaboradores con sus superiores jerárquicos, porque es una relación lateral en este caso que va de los dos lados, o bilateral y transversal, pero también pues esa paciencia se tiene que extender a los clientes, a los proveedores, y de los clientes y proveedores también con los colaboradores. Yo creo que lo que nunca falla es tener comunicación. En este momento en el que todavía muchas compañías y muchos profesionales siguen realizando trabajo remoto, lo cual es una alternativa que se ha descubierto a los ojos de muchos empresarios como una vía para mantener la productividad y generar ahorros, y además sin molestar al funcionamiento en el día a día, pues yo creo que una buena comunicación, establecer los límites, establecer los alcances, tener una cierta medición de los resultados y buscar siempre pues la empatía, como tú decías, David, de todas las partes, es el camino a seguir. Si hay una buena comunicación dentro de una compañía con sus colaboradores y con los externos, ahí seguramente podemos conseguir unos altos niveles de productividad. Pero la comunicación y la productividad están unidas hoy en día. Si no nos decimos las cosas, no nos damos retroalimentación, no ponemos límites, no ponemos alcances y no ponemos objetivos, ojo con esto último, difícilmente conseguiremos que funcione el trabajo remoto y que funcione nuestra productividad en la nueva normalidad. Domingo, haciendo un énfasis justo en la comunicación, a mí me llamaba la atención en un foro en el que tuve la oportunidad de escucharte, donde dabas una recomendación muy específica para tener una comunicación mucho más asertiva con los colaboradores y con los jefes de departamento o empresarios. Y ponías el ejemplo de estas videocharlas o videollamadas que tenemos un grupo de varias personas, el generar esta dinámica hasta lo del caracol, que quien tenga el caracol tiene la libertad de hablar para no estarnos interrumpiendo, porque al no estar físicamente en el mismo lugar se vuelve más compleja la interlocución y también el respeto a la palabra y quién habla menos o quién habla más. Totalmente. Hemos visto cómo aplicaciones Zoom, Google Meet, GoToWebinar, Teams, han formado parte de nuestra vida en los últimos meses. Yo me los conozco a todas esas aplicaciones, las conozco a todas, tengo pesadillas ya con ellas, David, pero es verdad que tenemos que ver cómo nos comunicamos en estos nuevos medios tecnológicos, ¿no? Incluso cuando tenemos muchas partes. Por eso hoy en día se suele decir que la comunicación más eficiente es la comunicación multidireccional, donde yo tengo varias direcciones. Y yo ponía el ejemplo al que tú aludías de la caracola. La caracola, esta idea o esta analogía, procede de un libro de William Golding que se llama El Señor de las Moscas. Es una novela. Entonces, en ese libro se cuenta cómo un barco pues sufre un naufragio y en ese barco había muchos niños y los niños terminan en una isla. Y el problema con los niños, imagínense, pues ustedes que tienen hijos, tienen nietos, que tienen sobrinos, el problema con los niños es que al llegar a la isla, pues todos quieren hablar, todos quieren liderar, hay un desorden, ¿no? Y se les ocurre, agarran una caracola, que el único que va a poder hablar es el que tenga la caracola. Y el resto van a tener que hacer el esfuerzo de escuchar. Eso es ponerle orden a la comunicación. Entonces, hoy en día, nuestra caracola es darle al botón de mute en el Zoom, y es darle al botón de apagar la pantalla, ¿no? Y dejar de proyectar. Es muy importante tener en cuenta que hoy en día las personas expertas en comunicación son aquellas que son capaces de mantener una comunicación a través de medios tecnológicos donde hay más de 3 personas, donde hay una retroalimentación infinita, todos podemos opinar de lo que está pasando y podemos encontrar entre todos y construir entre todos respuestas positivas. Hay que lograr una idea común, hay que consensuar una estrategia de cómo vamos a actuar y no se rechaza el error. Ojo, en el momento en el que estamos, todos estamos aprendiendo. Es un ensayo y error. Hemos vivido muchas cosas en nuestras vidas, no me cabe la más mínima duda, pero probablemente nunca habíamos vivido algo con el impacto del COVID-19. A lo mejor tenemos algún familiar que pues vivió la gripe española, difícilmente ya por los tiempos,
pero pues de la gripe española al COVID también hay un salto inmenso, ¿no? Sideral. Por lo tanto, la comunicación es muy importante y yo diría que la clave, David, es, al menos eso nos dice David Isaacs, que la clave está en el optimismo. Si nosotros somos optimistas, podemos infundir un buen nivel de comunicación. Y al final ser optimista es buscar siempre una salida viable, pensar en el futuro, ser afable, complacerse con cosas sencillas y sobre todo no dejarse abatir en ningún momento por la tristeza o la dificultad. Con habilidades tecnológicas, con nuestra famosa caracola y sobre todo con optimismo, la comunicación puede tomar un buen ritmo y si tenemos una buena comunicación, yo creo que tenemos parte del camino de la productividad recorrido. Haciendo ahí un pequeño paréntesis cultural, ahora que mencionas el libro del Señor de las Moscas, para los espectadores que estén sintonizándonos, también hay una película que es muy buena, se la recomendamos bastante, y justo ahora acaba de salir, está en la plataforma de Netflix, una nueva película colombiana que se llama Monos y hace un homenaje al Señor de las Moscas, muy recomendable justo en estos tiempos donde hay más oportunidad de asistir, pues de ver a las series y el streaming. Entonces, justo en relación a eso, va mi siguiente pregunta y es, ya hablas un poco del optimismo, pero ¿qué otros elementos tú recomendarías para conseguir certezas en esta vorágine de incertidumbres? Desde lo cotidiano, es decir, a las personas en su casa, además del trabajo, la comunicación y el optimismo, ¿a ti qué te ha funcionado personalmente para estar en un estado de motivación más alto? Porque digamos que esto se vuelve una especie de loop. Yo recuerdo mucho la película de El año de la marmota porque parece que se repite una y otra vez. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo conseguir las certezas en esta vorágine de incertidumbre en lo cotidiano, pero también en lo estratégico, en la empresa y cómo en esta toma de decisiones, vaya? A ver, yo te voy a comentar cómo lo estoy haciendo yo y luego, si te parece, unos tips para los profesionales a título individual y también para los profesionales que tienen que gestionar equipos y que a veces tienen que gestionar a sus jefes. Ojo que nos olvidamos a veces de esta parte. Lo primero, yo creo que tener certidumbres en este momento es como jugar al melate. O sea, las probabilidades son bajas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender a tolerar la incertidumbre, a vivir con ella. Pero sí te puedo contar algunas cosas que yo creo que a mí más o menos me han servido. Me ha servido ocuparme al máximo, aceptar mucho trabajo, dejar el elemento económico a un lado y ocuparme, ¿no? Estar en actividad, eso para mí ha sido muy útil. También ponerme metas a nivel de aprendizaje, metas a nivel de aprovechar la situación actual, ponerme metas, poner un rumbo, siempre es positivo. Decía Séneca, intelectual del siglo I después de Cristo, quien sirvió como consejero a 4 emperadores romanos, entre ellos a Calígula, imagínense, y que murió suicidado por orden del emperador Nerón, decía que el viento nunca sopla favorable para el que no sabe a dónde va. Por eso ponernos metas hace que el viento posiblemente pueda llegar a soplar a nuestro favor. También me he consentido un poco. Empecé la contingencia, empecé la cuarentena, pues intentando llevar una vida sana, comiendo mejor, y luego ya he empezado a darme algunos caprichos. He estado muy en contacto con mis amigos, con sus familiares. Hoy en día, y lo decías tú muy bien, David, lo importante no es estar cerca físicamente, lo importante es estar conectado. Y luego algunas pequeñas cosas, casi como curiosidades, por si es de interés de la audiencia. He visto 2 documentales que me han gustado bastante. Uno es The Last Dance, El último baile, que es la historia de la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Entonces, no es interesante por la parte del deporte ni por la parte del baloncesto, sino es interesante por la parte del liderazgo, ¿no? De ver cómo ese equipo se forjan unas reglas, se forjan unos alcances y todos reman en la misma dirección con un Jordan que tiene una personalidad y un carisma muy relevante, ¿no? También Chef's Table, me ha parecido muy interesante, donde vemos a los chefs cómo lideran equipos de cocineros, restaurantes, servicio al cliente. Muy, muy interesante, los 2 las pueden encontrar en Netflix. Y luego he leído 2 libros, he vuelto a releer casi al comienzo de la cuarentena, volví a releer el diario de Ana Frank, me pareció muy oportuno para el confinamiento, muy, muy revelador. Todo lo que pudo soportar Ana Frank, pudo soportar su familia recluidos en un pequeño escondite en el desván de la fábrica de su padre en Ámsterdam. Y también he leído, esto no he releído, lo he leído, el libro de Focus de Daniel Goleman, que nos habla de lo importante que es poner atención, ¿no? Una atención interna,
externa y una atención también a los demás. Y cómo ese es el camino a la excelencia. Y de manera muy rápida, porque sé que me estoy alargando con la pregunta, David, por dar algunos tips rápidos de cómo podemos aprovechar esta situación en el plano personal como profesionales. Yo creo que hay que crear fronteras físicas y psicológicas. Si estamos trabajando desde casa, pues tenemos que habilitar un espacio, una habitación, una mesa. Psicológicas, hay que hablar con los miembros de nuestra familia para que entiendan pues que estamos desarrollando una tarea profesional. Hay que crear rutinas. Las rutinas suelen ser muy eficaces, tanto antes de comenzar a trabajar como para ganar tiempo. Hacer una lista con las cuestiones más urgentes. También ser creativo intentando adelantar trabajo. Hay que comenzar temprano. Las primeras horas de la mañana suelen ser las más productivas. Es donde podemos estar más libres de interrupciones y luego mantener una comunicación muy fluida con los que viven en nuestra casa, con nuestros colegas del trabajo y también con amigos y familiares. Y simplemente por dar algunas ideas respecto a gestionar el equipo, es muy valioso dar lugar a la flexibilidad. Lo platicábamos anteriormente, nos encontramos con que la jornada laboral ha cambiado, o sea, digo, en México nunca fueron 8 horas, ¿no? Pero la realidad es que ha cambiado. Ahora a las 11 de la noche puedo recibir un mensaje de mi jefe: oye, necesito que veas tal documento. Ok, eso se tiene que contrarrestar también con mayor flexibilidad, ayudar a nuestros compañeros a organizar sus horarios, ser facilitador y no controlador, medirlos pero ayudarlos, también clarificar qué esperamos del trabajo de nuestros colaboradores, comunicar una lista de objetivos y cómo conseguirlos, no solo el qué, sino el cómo, delegar, apostar por la confianza, escuchar mucho. Decía Churchill, que fue el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, primer ministro del Reino Unido, decía que de valientes es levantarse y hablar, pero de valientes también es sentarse y escuchar. Y finalmente, intentar acotar la incertidumbre con muchas preguntas y muchas propuestas. Y yo creo que también con nuestros equipos ser cercanos y mantener un contacto frecuente. Confiar en la gente, pero siempre generar un clima de apoyo y de colaboración. Esos pueden ser, David, y no quiero extenderme más por ahora, esos pueden ser algunos tips de cómo gestionar mi propio trabajo, cómo gestionar a mi equipo y luego algunas experiencias personales que a mí me han funcionado o al menos me han funcionado un poquito. Ahí suscribo el tema de la serie de The Last Dance de Jordan y los Chicago Bulls. Muy recomendable para los que nos escuchen. Domingo, volviendo al tema de digitalización, hemos sido testigos de cómo en 3 meses, tanto en México como en el resto del mundo, el proceso de digitalización de las empresas y del comercio ha sufrido una evolución, impresionante e inesperada. Tenemos el caso, por ejemplo, hace unos días estaba leyendo lo que sucede con Airbnb, lo que les costó 6 años construir, en 12 meses puede que termine. Entonces esto está, digamos, abriendo la oportunidad a las empresas o también poniéndolas en riesgo a tomar decisiones inmediatas para salir allá afuera al mundo digital y tomar decisiones contundentes en el flujo, en el workflow de sus procesos, pues. Totalmente. La verdad es que en la parte de Airbnb ha sido un titular de esta semana que hemos leído mucho. Hay una parte literaria detrás de lo que está pasando con Airbnb, porque pues ellos tienen mucho capital inversor, ellos son una compañía que se va a ir recuperando con el tiempo, porque realmente muchos de sus establecimientos no eran propiamente de turismo. Lo único que refleja, sí, es ciertamente cómo se han detenido inversiones y cómo muchos proyectos se han pospuesto. Pero yo estoy completamente convencido de que Airbnb va a resistir, como en general todos los modelos de negocio basados en plataformas, donde tenemos desde un Uber, un Airbnb, pero tenemos un Amazon, un Mercado Libre, que han experimentado, con alguna excepción, como es el caso de Airbnb, un crecimiento exponencial. A mí me gusta decir 3 cosas cuando hablamos de los cambios, transformaciones. Perdón, Domingo. Sí. Perdón, Domingo, creo que te perdimos un momento ahí. Hubo ahí una ligera variante de señal. Si pudieras continuar donde te quedaste de Airbnb y los cambios que está viendo, disculpa. No te preocupes, discúlpenme ustedes a mí. Comentaba que Airbnb estoy convencido de que va a resistir y que en general todos los modelos de negocio basados en plataforma,
como es un Uber, como es un Mercado Libre, como es un Amazon, como es un Linio, como es un Privalia, por citar solamente algunos ejemplos, incluso un Walmart con sus tiendas electrónicas han experimentado en general un fuerte crecimiento, ¿no? Y lo que comentaba David es que hay como 3 tips que a mí cuando me pregunta un empresario, me pregunta un director, oye Domingo, pues ¿cómo le hacemos a la parte de la innovación, a la parte de la digitalización, a la parte del cambio? Yo suelo empezar por comentarle 3 tips, ¿no? Que a mí pues, me causan una gran tranquilidad manifestarlos al inicio. En primer lugar, que quien busca la estabilidad se estanca. La evolución es parte de la vida. Y de hecho no solamente es una cuestión económica, es una cuestión hasta biológica. A lo largo de nuestra vida vamos a ver cómo desde pequeños nos crece el cabello, llega un momento en el que nos deja de crecer, cambia de color, nos empieza a caer. Entonces, nosotros somos cambio. Entonces, apostarle a la estabilidad hoy en día es algo poco creíble. En segundo lugar, o el segundo tip, es que todo lo que parece inalterable puede modificarse radicalmente. Fíjense, por ejemplo, muchas empresas que sí tenían en proyecto, en un corto plazo, medio plazo, digitalizarse, han visto que debido al COVID pues han tenido que introducir herramientas de trabajo remoto, han tenido que crear tiendas y comercio electrónico, tiendas virtuales, han tenido que moverse muy rápido. De hecho, comentaba Forbes en México hace unas semanas que en México hemos adelantado 2 años la digitalización de muchas pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, todo lo que parece inalterable puede modificarse radicalmente. Y el tercer tip es que querer frenar los cambios es como pretender parar un tren con la palma de la mano. Hubo una compañía que a comienzos de los 60 del siglo pasado tenía ventas por $1.000 millones y que a mediados de los 70 tenía un 90% de la cuota de mercado. Y en 1975, en sus laboratorios de Rochester, New York, creó algo fascinante, algo increíble. Pero eso que creó significaba cambiar por completo su modelo de negocio. Y cuando tienes el 90% de la cuota de mercado y ganas tanto dinero y eres tan admirada, no quieres que nada cambie. Esa compañía, 20 años después, se dio cuenta de su error e intentó corregir, pero ya era demasiado tarde. Esa compañía se llamaba Kodak y lo que desarrolló en 1975 en sus laboratorios de Rochester, New York, fue la cámara digital. Lo que pasa es que la cámara digital significaba prescindir de mi modelo de negocio, que en aquel momento eran las películas, los rollos, ¿no? Y Kodak no quiso dar ese paso creyendo que podía detener el tiempo. Y la verdad es que el tiempo no se detiene y sigue avanzando. Por lo tanto, y para terminar esta pregunta, David, yo te diría que hay que hacer un esfuerzo de conocimiento de nosotros mismos y de nuestra empresa y empezar a sustituir la negación y la resistencia por la exploración y el compromiso, tanto con la evolución como con la innovación. Domingo, justo tenemos en el tintero, y es momento de ahondar en ese tema, de la variante o los cambios que puede sufrir el modelo de negocios por una adaptación. ¿En qué momento, hablando de un empresario o de un propietario de algún negocio, un establecimiento, en qué momento llega esta duda de tengo que empezar a replantear el modelo de mi negocio? ¿Cuál es la zona limítrofe que tú definirías para identificar el mejor sigo invirtiendo mis esfuerzos en sobrevivir, o sabes que esto creo que no está marchando y es mejor que ahora cambie o me muero? ¿En qué momento esto puede suceder? Fíjate, esta es una pregunta muy oportuna en el momento que estamos viviendo, porque encontramos en algunos giros, restauranteros, real estate, incluso empresas que venden a clientes industriales, cómo su modelo de negocio estos meses ha sufrido cambios por la mera inercia y necesidad de sobrevivir, ¿no? Le han apostado, por ejemplo, a la digitalización de una manera muy clara, ¿no? Pero el momento en el que se encuentran es que quieren volver al pasado, ¿no? Y se cuestionan si deben de volver al pasado o deben de mantenerse en el presente. Cuando cuestionamos el modelo de negocio de nuestras empresas, no estamos ni más ni menos que pensando si nuestra empresa o proyecto de negocio aporta valor a los clientes y cómo estos pagan por ese valor. Dicho de otra manera, tenemos que preguntarnos si de verdad creamos valor, lo entregamos correctamente y el cliente lo percibe y lo paga. Si no se dan las premisas anteriores, probablemente ya no estamos resolviendo adecuadamente una necesidad del cliente o del prospecto, o al menos no la estamos resolviendo en la forma correcta. Es ahí donde tenemos que empezar a modificar
nuestro modelo de negocio. Pero aquí nos enfrentamos con dos cosas. El primero son lo que yo llamo los indicadores de vanidad. Pero Domingo, yo soy restaurantero, el 80% de mis ventas en este momento están en el canal en línea, no puedo soportar mis establecimientos físicos, ¿me estás diciendo que los cierre? Te estoy diciendo que te preguntes si tienes que cerrarlos. O sea, preguntar es la idea de Descartes y de Kant, ¿no? O sea, la duda no te lleva necesariamente a tomar malas decisiones, simplemente te lleva a pensar, a lo mejor no tienes que cerrar, pero tienes que priorizar los recursos en la línea que sean más rentables, ¿no? Pero hay unos indicadores de vanidad que muchas veces tenemos las mujeres y hombres de negocios, que nos gusta tener establecimientos físicos y nos gusta tener mucho inventario. ¿Por qué no vamos al dropshipping a jugar sin inventarios, no? Pero esos indicadores de vanidad, el tener mucho y mostrar mucho, a veces nos ciega, es como una ceguera de taller, que nos impide tomar decisiones acertadas. Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de Blockbuster contra Netflix, porque en el momento en el que Blockbuster, que seguro es conocido por todos los que nos escuchan, de repente ve como Netflix, primero a través del envío de DVDs a las casas y posteriormente a través del desarrollo tecnológico con una plataforma vinculada a las televisiones, cambia el ecosistema por completo. Y en ese momento Blockbuster, que son Blockbuster pero no son tontos, en ese momento quiere jugar a ser Netflix, pero no es capaz de hacerlo. ¿Por qué? Por su estructura de costos. No puedes competir 100% en un modelo digital si estás arrastrando costos, como en el caso de Blockbuster, cientos de locales, cientos de rentas, cientos de SKUs, de productos y una enorme complejidad logística. Por lo tanto, ese es el momento en el que tenemos que pensar nuestro modelo de negocio y ser valientes, no aferrarnos a la vanidad. Al final del día, David, al menos eso es lo que yo pienso, las mujeres y hombres de negocios, lo que venimos es a crear riqueza, a generarla, y de tal manera a crear también empleo y a darle libertad a la gente. No venimos a tener ni muchos establecimientos, ni muchos SKUs, ni mucha publicidad digital. Domingo, justo en este orden de ideas es donde entra la innovación. Y a mí me gusta mucho también hablar de la innovación más allá del tema del trending topic y que se ha vuelto un concepto también que ha caído en un uso reiterativo y por tal motivo a veces se malentiende la importancia que tienen los procesos de innovación en las empresas, pero a grandes rasgos y para quien no esté tan involucrado en esos procesos, ¿cómo podrías definir el proceso de innovación en una empresa y cuál es la importancia de que se tenga como un uso recurrente para estar preparado justo para momentos como este? Pues fíjate, hay quien piensa que la base del capitalismo moderno es Adam Smith y su famosa mano invisible. Y la verdad es que yo difiero en ese aspecto. Yo creo que la base del capitalismo moderno es precisamente la innovación. Y a mí hay una teoría que me fascina, que es de un economista llamado Joseph Schumpeter, que habla de la destrucción creativa. Él lo que nos dice es que las empresas, cuando empiezan o en el momento en el que están creciendo, son más innovadoras, arriesgan, lanzan nuevos productos, se preocupan mucho por el consumidor, tienen tácticas agresivas, donde no solamente modifican y evolucionan su modelo de negocio, sino también sus productos, su atención al cliente, sus procesos. Y llega un momento en el que están muy cerca de la empresa que es líder en el mercado, porque esa empresa que llegó a ser líder se acomoda, entra en zona de confort, no quiere muchos cambios, se vuelve muy burocrática y en lugar de tener tácticas ofensivas, tiene tácticas defensivas, vive en el miedo en lugar de vivir en la valentía. Y eso es lo que hace que la empresa líder pierda su posición a favor de la que está dispuesta a arriesgar. Sin embargo, lo que nos dice Schumpeter es que ese es un ciclo que se vuelve a vivir. La empresa que era seguidora, que se convierte en líder, normalmente vuelve a entrar en algún momento en zona de confort y va a volver a ser superada. De tal manera que esta idea lo que refleja es cómo destruyendo empresas que ya no son eficientes, que ya no satisfacen al consumidor, aparecen otras empresas mucho más eficaces y mucho más eficientes. Tiene un libro, Simon Sinek, muy, muy interesante, que se llama The Infinite Game, el juego infinito, donde nos dice que en esta época de desarrollo tecnológico ya no podemos ganar a la competencia y tampoco tiene que ser nuestro reto ganar a la competencia. Nuestro reto tiene que ser seguir jugando, seguir en el juego. Innovación no es ni más ni menos que evolucionar a los cambios que vive la sociedad, a los cambios que viven nuestros clientes, a los cambios que vive la competencia y no solamente adaptarnos, sino como decíamos en la resiliencia, ser capaz de generar nosotros
algunos de estos cambios, influenciando a nuestro consumidor, a nuestros proveedores, a nuestros colaboradores, para que lleven la ventaja competitiva, vayan un paso por delante de lo que está ofreciendo el mercado. Esa es la lógica de Google, de Apple, de Amazon, de Facebook, de Microsoft, de Sony, de tantas grandes compañías tecnológicas que no se están preocupando en el corto plazo, se están preocupando en el medio y sobre todo en el largo plazo, en crear innovaciones que influyan en la sociedad y nos lleven a un nivel superior. Tenemos que empezar a pensar en el futuro de las empresas. Señores propietarios de empresas, señores directores, ustedes, qué bueno que estén en la operación, pero nadie mejor que ustedes puede pensar el futuro de sus empresas. Tenemos que darnos un tiempo para estructurar qué queremos, cuándo lo queremos conseguir y qué medios necesitamos para lograrlo. Domingo, entrando un poco en el tema de la ejecución práctica, o digamos la táctica efectiva de la innovación, ¿qué modelo recomendarías más? Al menos yo identifico 3 por lo menos. La innovación como una filosofía recurrente en la empresa, la innovación como un departamento específico de una empresa que continuamente está buscando nuevos modelos de negocio, haciendo investigaciones y haciendo aplicaciones o experimentos dentro de la empresa. Yo me quedo con las 3, porque además creo que no son incompatibles y creo que además las 3 son totalmente correctas. Si hubiera una palabra que yo pudiera elegir para definir cómo me gusta a mí la innovación en la empresa o cómo se debe de vivir, es la palabra cultura. Hay que crear una cultura de innovación. Entonces, ¿qué es una cultura de innovación? Hay que alentar, animar a la gente a que sea creativa, a ayudarles a que se formen, a tener una mente más abierta. Decía Einstein que una mente que se ensancha nunca vuelve a su estado original. Entonces, lo primero es causar o crear, detonar esa cultura de creatividad y de innovación. Y se puede canalizar en términos generales, porque yo creo que la innovación no es algo que pertenezca solamente a un departamento o solamente a una división, es algo que tiene que permear a toda la empresa, pero si es verdad que permear a toda la empresa, sí puede tener catalizadores, sus detonadores, sí puede tener palancas, ¿no? Y a lo mejor una buena palanca es pues crear un pequeño departamento o agregarle la palabra innovación a alguna empresa, por ejemplo, nuevos negocios e innovación, mercadotecnia e innovación, ¿no? Y luego yo no descarto para nada la posibilidad de crear una división, crear una subsidiaria, crear una empresa de servicios compartidos que ayuden en ese proceso. Yo diría, para simplificar la respuesta, alargar, es que la clave está en si tenemos una cultura de creatividad, una cultura de innovación, luego podemos empezar a canalizarlo de la manera que mejor se adapte a nuestra empresa y a nuestro giro, porque cada empresa y cada giro tiene sus propias particularidades, pero sí que desde el comienzo hay que crear esa cultura de innovación, porque la falta de innovación termina asfixiando a las empresas. Las empresas son como entes, y esto es importante, de hecho, normalmente se les llama personas morales, ¿no? Entonces, como personas, tenemos que entender, pues, que pasan por distintas etapas. Nacen, crecen y maduran. Pero en el momento en el que han madurado, solamente tienen 2 alternativas. O se reinventan o inician un declive. Entonces, es fundamental trabajar en reinventar a los negocios y también a reinventarnos nosotros, porque al final lo que hace empresa son las personas, tanto los colaboradores como los clientes. Domingo, tocas un tema muy interesante que también tenemos en el tintero, justo hablando de la cultura de una empresa. Invariablemente tendríamos que hablar del talento. Y justo uno de los temas que más aqueja y un tema sensible en este momento son los departamentos de recursos humanos. Porque va a cambiar la dinámica absolutamente, ya la está cambiando. Y pienso en este momento en el futuro reclutamiento. En el futuro próximo y en el presente, justo lo que comentabas al inicio de la entrevista, es que ya está poniendo en duda incluso muchas posiciones y hasta la inclusión de ciertas personas específicas en el devenir de una empresa por su actitud. ¿Qué lectura le das a este momento y qué recomendarías a los directores de recursos humanos y a los empresarios y también a los colaboradores? Darle una recomendación a alguien de recursos humanos son palabras mayores. Eso da miedo, David. A ver, sí es verdad que van a desaparecer algunas posiciones,
pero van a desaparecer en el sentido que a lo mejor el cliente está, o el empresario está buscando eficiencias y se da cuenta de que tenía un departamento, tenía una posición, pues que en este momento, pues a lo mejor antes tampoco agregaba valor, pero en este momento no lo agrega, ¿no? Yo lo que diría es que hay posiciones que van a desaparecer en los próximos meses, que van a aparecer en las empresas. O sea, en este momento seguro están reclutando en recursos humanos, en muchas pymes, programadores, están reclutando expertos en marketing digital, analistas de datos. Claro, esto ya no es para las grandes transnacionales. Esto ha llegado a las pymes, ¿no? Entonces, vamos a ver, obviamente, una evolución en los perfiles que buscan algunas pymes. Pero yo te diría que esto es nada comparado con la transformación que vamos a vivir en las próximas décadas con la llegada de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a ser un absoluto parteaguas. Para mí va a ser el parteaguas más importante de la historia económica y social. Yo sé que es grandilocuente, sé que es hiperbólico, pero honestamente así lo pienso, y va a ser mucho más transformadora que el COVID-19, ¿no? Porque con la inteligencia artificial vamos a ver cómo quien mide, quien recluta, quien genera la productividad, quien alinea los recursos que tiene una compañía, pues es un algoritmo. Y eso sí supone una transformación mayúscula. Ahora, también les quiero decir algo a las personas que en este momento pues se encuentran con una situación difícil en el ámbito laboral, y es que pues nos tenemos que reciclar, nos tenemos que reinventar. Y todos hemos pasado por eso. Con la llegada de las nuevas tecnologías hemos tenido que albergar o adquirir nuevas habilidades y conocimientos. Con la llegada del COVID pues va a pasar absolutamente lo mismo. Nos vamos a tener que readaptar a las circunstancias, y es momento de que las empresas sean muy flexibles, pero también que los colaboradores lo sean y tengan voluntad de aprender y tengan voluntad de crecer. Recuerda lo que decíamos con la resiliencia, ¿no? No solamente es cómo te adaptas y cómo enfrentas una situación adversa, sino cómo te ayuda a sacar el máximo potencial de ti mismo, ¿no? Lo que estamos viendo indiscutiblemente es una crisis, pero también vemos una oportunidad. Están cambiando los perfiles de reclutamiento, van a haber posiblemente bajas en el ámbito laboral, y eso tiene que animarnos a reinventarnos y no a deprimirnos ni a decepcionarnos, y verlo como una oportunidad de crecer. Aquí con esto recuerdo algo que te escuché en uno de tus foros y que coincidía totalmente, y era que es recurrente en México el contratar personas que a lo mejor en nómina no signifiquen un recurso, digamos, muy alto, en lugar de contratar a uno solo que a lo mejor me cueste como empresario más, pero que me dé más resultados. Entonces, a veces se prefiere contratar a 5 personas que hagan poco y por una cantidad media, a contratar 1 o 2 que a lo mejor me van a costar más, pero que voy a verlo reflejado en mis resultados. Totalmente. Eso entronca con un concepto que es el concepto de visión. Necesitamos profesionales con visión que sean capaces de ser flexibles, de adaptarse, de crecer y de aprender. Pero también necesitamos que los empresarios, y en México hay muy buenos empresarios, tengan esa visión de superarse y de llevar las empresas a un nivel superior. Entonces, volvemos al tema del indicador de la vanidad. Yo tengo muchos colaboradores, pues es que la gracia no está en tener muchos colaboradores. Exacto. La gracia está en tener mucho talento, ¿no? Entonces, el talento es un sustantivo y es, incluso se puede utilizar como adjetivo, gente talentosa. Eso no tiene un número, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo normal en las empresas, dentro de las empresas hablo sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, algunas ya con facturaciones muy relevantes, es que ellos no piensen en personas, sino piensen en habilidades, en conocimientos y en experiencias, que podrían ser 3 términos que podrían dar contenido al concepto de talento. Y más vale tener a alguien bueno, productivo, competitivo, comprometido y talentoso que tener a 10 personas que no cumplen con todos los indicadores. Eso también tiene que ver con el grado de madurez de las empresas y con el grado de madurez de los empresarios, que yo creo que la inmensa mayoría ya tiene esa intuición, ya está manos a la obra, pero desde luego después del COVID también vamos a ver cómo el empresario empieza a pensar en términos de que alguien talentoso supone un ahorro de costos y una mejora de productividad, por lo tanto es más rentable, lo cual no significa que en México haya un problema de salarios bajos de algunos colaboradores, pero pues también hay que decirle a esos colaboradores que tienen salarios bajos que tienen que formarse y tienen que capacitarse. La manera de poder aspirar a sueldos mejores es teniendo más conocimientos, habilidades y experiencias
y siendo medidos. Si ellos demuestran compromiso y demuestran competitividad y productividad, indiscutiblemente también podrán mejorar en sus salarios. Hay como un círculo vicioso, ¿no? Yo no quiero verme pesimista con esto, pero donde el empresario, yo hago como que te pago, y a veces el colaborador dice, pues yo hago como que trabajo, ¿no? Y esto no tiene sentido, o sea, tenemos que remar en la misma dirección. Yo, colaborador, tengo que trabajar y mucho, y yo, empresario, tengo que premiarte y reconocerte tu trabajo si ese trabajo da resultados. Si los dos remamos en la misma dirección, llegaremos muy lejos, pero si nos empezamos a sabotear, la verdad es que vamos a perder ambos. Domingo, justo aquí es donde entra la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. Que mencionabas tú, bueno, si gustas tú ampliar, que conoces más sobre el tema, la diferencia entre eficacia y eficiencia. Eficaz es hacer más con lo mismo y eficiente es hacer más con menos, ¿no? Entonces, desde luego, eficaz y eficiente está bien como términos, pero a mí me gustan más otros como productividad, talento o competitividad, que podríamos utilizarlo de manera análoga, ¿no? Yo creo que, y proactividad, ojo, proactividad también es muy interesante. Si yo soy proactivo y soy productivo y encuentro una manera tecnológica o encuentro una manera no tecnológica pero diferente de hacer las cosas más rápido, de hacer las cosas con mejores resultados, de dar mayor satisfacción al cliente, la verdad es que yo estoy siendo una persona más eficiente, ¿no? Entonces, yo creo que eso se entronca mucho y me gusta la palabra proactividad. Muchas veces vemos cómo los directores le temen a delegar, les cuesta un poquito delegar, y vemos cómo los que están abajo les cuesta ser proactivos, ¿no? Necesitan que los empujen un poquito. También tenemos que cambiar esta mentalidad. El de arriba tiene que delegar, dar confianza, dar libertad, lo cual no significa dejar de formarlos y dejar de educarlos. Obviamente, pues esto es un aprendizaje y una construcción, ¿no? Nosotros no somos siempre los mismos profesionalmente y tenemos que ir mejorando. Pero también supone, por parte del colaborador, ser creativo, ser proactivo, ser productivo, buscar maneras diferentes. No se trata de que yo me comporte como un robotito, porque si yo me comporto como un robotito, pues llegará un robot que hará mi chamba y que no va a cobrar ni IMSS, ni va a tener problemas de enfermedad, ni va a tener que hacer 1000 cosas, ni un horario de 8, de 9 o de 10 horas, sino que va a estar 24/7 sin enfermarse y sin cobrar IMSS y va a ser siempre más competitivo que yo. Por lo tanto, donde está la oportunidad, desde mi punto de vista, para ser más eficiente, es en la proactividad, en darse la oportunidad de pensar también como profesionales y de aportar iniciativas. Y yo creo que la mayoría de directores y empresarios suelen tomar muy bien este tipo de personalidades y eso les anima a seguir delegando. Domingo, para cerrar el tema de talento, comentábamos en una entrevista con René Torres, CEO de Compagui, la posibilidad de crear modelos híbridos de contratación, de tener personal en plantilla de nómina, pero también hacer contratación de freelancers para determinadas actividades. ¿Cuál es tu opinión respecto de este tema de la hibridación en cuanto a las tareas y los colaboradores de cada empresa? La verdad, a ver, te voy a decir que depende, pero no te enfades conmigo. ¿De qué depende? De la empresa, del giro, de la cultura y de la filosofía. Ahora, yo, si tú me lo permites, quiero verme más picky. Entonces, quiero elevar el grado de complejidad un escalón más. Yo creo que vamos hacia un modelo donde la pregunta es si necesito 40 horas semanales a un colaborador. Ya se viene hablando desde hace tiempo, Carlos Slim y otros grandes empresarios, de que la jornada laboral se va a recortar. ¿Por qué se va a recortar? Porque el acceso de tecnología, como lo que comentábamos de la inteligencia artificial, pero también del trabajo remoto, va a hacer que yo consiga eficiencias, nunca mejor dicho, y yo ya no te necesite 40 horas a la semana, lo que un robot o un algoritmo me puede hacer en 30 minutos. Entonces, aquí el gran dilema a futuro, el modelo funcionará diferente dependiendo de cada empresa. Yo no tengo nada en contra de mezclar colaboradores internos con freelancers o con subcontrataciones. Al final del día, el hecho de las subcontrataciones y freelancers es un modelo muy estadounidense y al final yo tengo que medir a la gente por resultados. Si eso me funciona, estuvo bien. Si no me funcionó, estuvo mal. Y tampoco hay que preocuparse si nos equivocamos. Hay que tener la excelencia, no es no cometer errores, la excelencia es aprender de ellos. Entonces, corrijo, aprendo y corrijo. Pero el gran debate a futuro es si va a ser
la próxima década o la década en la que estamos, cuando la cosa del COVID se arregle un poquito, ¿no? Si vamos a seguir trabajando 40 horas o no. Si vamos a seguir trabajando en unas oficinas o parcialmente o completamente desde las casas. Yo creo que se está abriendo un debate que supera el anterior, sin minusvalorarlo, pero que nos lleva, al adelantar con el COVID toda la parte de digitalización, nos lleva a tener que ser más ambiciosos. Probablemente, mi opinión personal es que sí vamos a ir a jornadas laborales más cortas por parte de los colaboradores en esta próxima década, con trabajo parcialmente desde el hogar, no solamente en la oficina, y que también va a llevar a que algunos colaboradores que van a estar a media jornada en las empresas tengan que buscarse nuevas fuentes de ingresos, probablemente emprendiendo o probablemente teniendo algún tipo de proyecto en economía colaborativa, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante cómo a futuro yo voy a ser trabajador por cuenta ajena, pero probablemente también voy a ser emprendedor de mis propios proyectos. Lo interesante también es que este tipo de decisiones tienen consecuencias también humanas de una mayor convivencia con la familia. Digo, creo que todos lo hemos vivido con este confinamiento, de que hay más tiempo para el esparcimiento y la comunicación con los hijos. Entonces, malo no va a ser, seguramente. Pero fíjate que eso es muy interesante lo que dices, David, pero fíjate que también el modelo de sociedad es muy distinto. Si tú te vas a un país de Centro Europa, donde pues normalmente pues las parejas, los matrimonios no suelen tener hijos, la tasa de matrimonios también es más pequeña, lo que estamos viendo es que este modelo de teletrabajo o trabajo remoto lo que está generando es más bien soledad, ¿no? Sí. Mientras en México o en Brasil o en los países de Latinoamérica, donde todavía hay modelos familiares muy amplios, lo que está generando es compañía, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver cómo, dependiendo del país, se van a generar algunas divergencias muy interesantes y que pues ya nos meten a un debate más filosófico, sociológico, debate moral, que yo creo que va a dar mucho de sí en los próximos años. Vamos a ver muchos artículos científicos y vamos a ver al final del día desde un plano laboral, porque es a lo que estamos llevando la conversación en este momento, qué es lo que mejor funciona. Y probablemente veamos que en algunos países las cosas funcionan de manera diferente. Al final el aspecto cultural, volvemos a ello, es determinante, pero siempre teniendo la lógica de trabajar por objetivos, de buscar resultados, y a cada empresa y a cada sociedad le va a funcionar algunas cosas mejor que a otras, ¿no? Y qué bueno que seamos diferentes y no todos seamos iguales, porque ahí es donde se puede detonar una mayor dosis de creatividad y de innovación. Domingo, y justo con este tema también se abriría un horizonte de posibilidades dentro de las empresas para la cuestión de psicología, por ejemplo, o de ya tomarlo como una necesidad dentro de un departamento o con un servicio externo a la empresa, el tener una cuestión de terapia continua con los colaboradores para que tengan un estado óptimo de motivación, pues. Entonces... Y no solo eso, la globalización laboral de manera muy salvaje, ¿no? ¿Por qué? Porque en la era del teletrabajo, si tú hablas bien español, a mí me da igual que tú estés en España, que estés en Argentina, que estés en Estados Unidos, que estés en Austria, ¿no? En la era del teletrabajo, donde los documentos están en la nube, todo se comparte, al final lo que yo tengo que valorar es el talento. Entonces, el talento es el elemento de quiebre. Y si no encuentro un talento que me satisfaga en mi colonia o en mi ciudad, pues en el mundo del teletrabajo la idea global todavía se multiplica y adquiere unos tintes más transformadores, ¿no? Pero eso también es a la inversa, ¿eh? Ojo, una empresa austríaca o alemana o española, si tú hablas bien idiomas, si tú tienes unos determinados conocimientos, yo te puedo contratar a ti para hacer teletrabajo. No necesito contratar a una persona en mi país. Entonces, vamos a ver mucho si el teletrabajo se consolida, que yo creo que seguramente sí, y vamos a ver cómo se acelera todo este proceso de una manera muy, muy clara. Vamos a empezar a ver estas nuevas modalidades de trabajo que no necesariamente van en contra de la motivación, pero que también va a tener que llevar a que las organizaciones sean más abiertas, las organizaciones sean más multiculturales y también se adquieran algunos atributos de empresas internacionales, lo cual yo creo que al final del día va a ser bueno para todos. Así es, mucha más diversidad. Estamos sin duda frente al cambio o a un nuevo paradigma completamente. Domingo, pues bueno, estamos cerca del cierre. Pasaremos a algunas preguntas que tenemos de nuestros internautas. Bueno, ya están apareciendo en pantalla, pero yo te haré la primera pregunta, que es,
La Celeti Hernández y dice, la filosofía de la mejora continua es muy buena. ¿Cómo manejar de forma amigable el tema con el personal que tiene resistencia al cambio? Pues yo creo que hay que platicar con ellos, hay que comunicárselo, hay que ponerles ejemplos y probablemente hay que hacer pruebas piloto. ¿A qué me refiero por pruebas piloto? Pues a lo mejor la cultura de la mejora continua que tiene su origen en Japón, a lo mejor puede ser algo muy choqueante y que saca de una manera muy brusca de la zona de confort de nuestros colaboradores. Lo que suele ser óptimo es que en lugar de aplicarlo a todas las sucursales, a todas las divisiones, a todos los departamentos, empecemos por uno. Y a lo mejor empecemos por el que veamos que hay unas personas o unos perfiles más próximos a entender esa nueva metodología y pues veamos si da resultados. Y una vez da resultados, compartir esos resultados con el resto de colaboradores para que se den cuenta de que ha funcionado y de que ha traído mejores resultados para la empresa y mayor bienestar para los colaboradores. Yo soy de la opinión de que innovación sí, cultura innovadora sí, pero que también las transformaciones tienen que ser graduales. No podemos cambiar una empresa de la noche a la mañana porque además eso no es sustentable. Tenemos que ir introduciendo el cambio poquito a poquito. Entonces yo creo que aunque podamos platicar con todos y podamos darles lecturas a todos y podamos tener algunos coaches o mentores que les ayuden en el proceso, lo que suele ser también complementario es empezar por un departamento, unidad de negocio, ver los resultados y compartirlos para ir rompiendo esas murallas y esas resistencias al cambio. Muy bien. Bueno, Domingo, pregunta Pablo Valderas. ¿Tienes un líder que echa reserva ¿Cómo puedo proponerle la importancia de los cambios y cambiar su mentalidad? Que no, yo creo que más bien que es reservado. ¿Cómo puedo proponerle la importancia de los cambios y cambiar su mentalidad? La verdad es que hay muchos caminos para abrir la mente de una persona. Un camino puede ser desde ver un documental, como el que comentábamos de Last Dance, que le abre un poquito la mente, tener una lectura, por ejemplo, de Daniel Goleman, lo que hablábamos de Focus, no tiene que ser necesariamente este libro, puede ser Edward de Bono, Daniel Goleman, Michael Porter, Philip Kotler, Peter Drucker tiene libros muy interesantes sobre management, ¿no? La lectura puede ser otro camino. Los podcasts pueden ser otro camino, que lo escuche tranquilamente. Los casos de negocios, ¿no? Adquirir un caso de negocios de Harvard, por ejemplo, o del IES, que pues cuestan una cantidad irrisoria, y dárselo como lectura donde se pongan los zapatos de una empresa. También tener un coach, tener un mentor que le pueda ir guiando a que él se vaya conociendo a sí mismo y vea las oportunidades, sacarlo de su zona de confort, a lo mejor con un consejo consultivo, que también hayan distintas voces que lo inciten, y finalmente la capacitación, ¿no? O sea, aprovechar la oportunidad para tener un estudio que ni siquiera tiene que ser un estudio superior, no tiene que ser un posgrado, puede ser un curso, pueden ser varios webinars. El punto es que yo creo que la transformación en las personas se produce cuando no es descubrimiento, sino autodescubrimiento. O sea, yo me doy cuenta al leer un libro, o al ir a un curso, o al ver un documental, o al escuchar un podcast, o al tener un mentor, o al tener un consejo consultivo, yo me doy cuenta yo solo de que tengo que hacer cambios en mí o en mi empresa. Entonces, los demás son facilitadores que permiten que él tenga ese autoconocimiento. Si el proceso es inductivo, está dentro de mí, suele dar mejores resultados que si está fuera. Por eso, en lugar de decirle lo que tiene que hacer, hay que crear las condiciones para que él se dé cuenta por sí mismo de lo que tiene que hacer. Eso suele ser mucho más eficiente. Y hay una cosa más, David, que es lo que se llama la ley del tercero, que aplica mucho en América Latina. Si tú le dices a tu jefe, David, 30 veces una cosa y no te hace caso ninguna de las 30, y voy yo, que soy un tercero, y se lo digo con peores palabras y de manera más fea, a lo mejor a mí me cree más que a ti. ¿Por qué? Porque a ti ya te ve todos los días, claro, porque ya tiene un conocimiento personal de ti, una confianza distinta, una cierta ceguera de taller también. Entonces, la ley del tercero suele ser muy interesante y eso significa pues, coach, consultorías, cursos y todo lo que dijimos de lecturas, de podcasts y de videos, ¿no? Muchas veces un tercero nos incita a pensar más que gente que tenemos en nuestro entorno más inmediato. Creo que eso le sonará muy familiar a más de alguno que nos esté viendo y escuchando.
Probablemente. Domingo. En las empresas familiares, perdón David, suele pasar con los hijos, ¿no? Los hijos, segunda o tercera generación, tienen muchos proyectos, mucha visión, muchas ideas, se lo dicen al papá y el papá dice, sí, ahora mismo, dame tiempo, ¿no? Llega un tercero, se lo dice, ¡ah, caray! ¡Qué excelente idea!, ¿no? Y ahí tienes al hijo diciendo, oye, pues yo te lo llevé diciendo 2 años, ¿no? Es claro. Muy mexicano, sí, definitivamente. Tenemos una más de Paula Hernández, Domingo, y dice, el comportamiento del consumidor ha cambiado. Ya nos comunicamos más con el cliente a través de redes sociales y las compras online. La mayoría de empresas han empezado a crear su tienda online y la competencia es muy alta. ¿Cómo puedo crear una estrategia competitiva de diferenciación con resultados? Normalmente dice Michael Porter, que es el gran gurú o uno de los grandes gurús de management, que hay 2 maneras de competir. Una es competir en precio o en costos y la otra es competir en diferenciadores. Entonces, la diferencia es que en costos o en precios yo voy a bajar los precios o voy a bajar mis costos y en el caso de la diferenciación yo puedo cobrar más, puedo obtener más margen. A mí me gusta más la segunda porque creo que los diferenciadores conlleva un mayor desarrollo intelectual, es una apuesta más sustentable a largo plazo, ¿no? Es encontrar lugares donde la competencia sea menor, ¿no? Es lo que algunos autores llaman un océano azul. Yo creo que ahí podemos trabajar con la marca, podemos trabajar con la mercadotecnia, pero sobre todo lo importante es crear valor, entregar valor y que el valor lo perciba el cliente. Si el cliente percibe el valor, lo va a pagar. Las ideas se esfuman, el valor se paga. Hay que leer muy bien el mercado, entender las tendencias. ¿A qué nos referimos por ello? Estamos viendo cómo el comercio electrónico se ha convertido en una válvula de oxígeno, Amazon, Mercado Libre, Facebook, Google, cómo el uso de herramientas tecnológicas también se ha vuelto imprescindible, Zoom, Meet, WhatsApp, cómo tenemos que adaptar nuestro modelo de negocio, pero también hemos visto cómo el cliente o el prospecto ha cambiado, ahora es más digital, es más consciente, es más ahorrador y es menos leal a las marcas. En este momento la clave está en poder construir diferenciadores que sean percibidos por el cliente donde yo agrego valor, que puede ser desde mi talento, a cómo trato a los colaboradores, a mi servicio al cliente, a la atención que le doy, al servicio postventa. Hay tantísimas cosas que se pueden hacer en el ámbito digital y presencial para encontrar diferenciadores que la verdad podríamos estar aquí un buen rato. Lo que yo sí le diría es que empiece por analizar a la competencia. Hay una actividad en marketing que se llama Mystery Shopper, ¿no? Que es hacerte pasar por un cliente. Entonces yo le diría, usted o algún familiar o algún amigo, hágase pasar por un cliente con su competencia. Y con 1, con 2 o con 3, con las que quiera, ¿no? Y viva la experiencia. La experiencia desde el inicio al durante hasta la transacción y luego el postventa. Y ahí analice todo lo que usted cree que son áreas de oportunidad e innove. Llévelo a un nivel superior. Y le diría más, si la competencia hace cosas bien, oye, ¿por qué no vamos a replicarlo? Vamos a hacerlo también, pero con la idea siempre de intentar dar más valor. Eso puede ser lo primero, que es ver cómo lo está haciendo la competencia y recordar que, como decía el poeta, de necios es confundir valor y precio. Al final no se trata de dar precio en el mercado presente y futuro, sino de dar valor. Pero también vuelve a ser relevante no solamente vivir la experiencia con la competencia, sino ¿por qué no le preguntamos al cliente? ¿Por qué no le hacemos un cuestionario, le hacemos una llamada, una entrevista y le hacemos la pregunta directa? ¿Qué puedo hacer para que tú estés más satisfecho con mi producto o servicio? Muchas veces en las empresas creemos que nosotros tenemos todas las respuestas y lo cierto es que no. Nosotros tenemos sensaciones y puede ser que tengamos algunas respuestas, pero fuera de nuestras 4 paredes es donde está la auténtica verdad, ¿no? Y esa auténtica verdad tiene que ver muchas veces con nuestros competidores y casi siempre con nuestros clientes. Domingo, iremos a la última pregunta, que la hace Delia Rentería y dice, ¿qué empresas puedo tomar como referentes de éxito, como resiliencia en esta época de pandemia? Pues la verdad es que muchísimas, ¿no? Podemos irnos sobre todo al mercado turístico. En el mercado turístico vemos grandes cadenas hoteleras, al mercado restaurantero, muchas empresas de restauración, en el real estate, muchas inmobiliarias. La verdad es que, por no decir grandes empresas, en el caso de las pymes hay donde elegir. Entonces, puede encontrar ejemplos positivos y negativos, pero lo que va a encontrar es cómo esas empresas pues se han tenido que adaptar y han tenido que cambiar. Es muy interesante cómo yo creo que vamos a vivir 3 tiempos en el momento presente, ¿no? Desde que se reactivó la actividad, que ojo,
no significa reactivación de la economía, aunque así nos lo vendan, que no nos vendan gato por liebre. Desde que se reactivó la actividad, que es el mes de junio, hemos vivido un corto plazo, que es de junio al mes de agosto. En junio, pues muchos empresarios han dicho, oye, pues es un mes de prueba, vamos a ver si esto se reactiva, vamos a ver qué tal, ¿no? Y los resultados probablemente no han sido lo que ellos esperaban, salvo en algunos giros concretos. En el mes de julio ellos ya han dicho, ya pasó el mes de prueba y aquí quiero resultados. Y van a ver cómo los resultados pues difícilmente van a llegar, ¿no? Y en el mes de agosto, que es ya el medio plazo, que es de agosto a diciembre, vamos a ver mucha preocupación. Y vamos a ver muchos cambios y muchas políticas agresivas en precios y muchas políticas de mercadotecnia y vamos a ver, desgraciadamente, modelos de negocio que algunos van a poder cambiar y otros no van a ser capaces de cambiar. Y el largo plazo es el 2021. Entonces yo le diría que ejemplos de resiliencia positiva y negativa solamente tiene que salir a la calle y ver la tiendita de la esquina, ver el negocio de al lado y ahí va a ver cómo ellos se han tenido que adaptar y cómo muchos de ellos están acertando y cometiendo errores. Pero el gran comentario es que lo interesante, David, es lo que va a empezar a pasar en el mes de agosto y en el mes de septiembre, porque vamos a ver cómo, aunque la situación mejore, y yo espero y lo deseo, no va a mejorar tan rápidamente como muchos anhelan. Y ante eso vamos a empezar a ver una sensación en algunos directores y empresarios de cierta frustración y desesperación. Entonces yo diría que el auténtico ejemplo es el que podemos empezar a sacar y a estudiar a partir del mes de agosto y del mes de septiembre. Además, coincidirá con una coyuntura política de las próximas elecciones en Estados Unidos en noviembre y eso definirá también económicamente el rumbo de Estados Unidos y de México, indudablemente. Totalmente. Y en México también vemos, y eso es una lección que todos tenemos que sacar, ¿no? El comportamiento pues, de algunas autoridades políticas, algunas autoridades empresariales, algunas autoridades académicas. Entonces, yo no soy quien para juzgar ni opinar, pero sí para alentarles a ustedes a que piensen y saquen sus propias conclusiones en comparación con autoridades políticas, empresariales o académicas de otros países, ¿no? Yo creo, no diría que estamos solos, porque a lo mejor eso suena muy fuerte y muy novelesco, pero sí es verdad que tenemos que cuidar y aprender a cuidar por nosotros mismos de nuestra familia, de nuestras empresas y de nuestros colaboradores, de ser responsables con nuestros círculos concéntricos más inmediatos y la verdad no esperemos milagros. Decíamos lo de Viktor Frankl, ¿se acuerdan? Cuando una situación no la puedes cambiar, el auténtico desafío está en cambiarte a ti mismo. Yo creo que esa es como la idea casi para concluir por mi parte, ¿no? No esperemos milagros, evolucionemos, innovemos nosotros mismos. Domingo, quiero preguntarte abiertamente si me pregunta la productora si hay espacio para una pregunta más de pilón. Las que tú me digas, claro que sí, David. Bueno, tenemos una más y es de Teresa González que pregunta, ¿hasta dónde las pymes estarán en riesgo si promueves a todo el talento humano que se sumerja en este tipo de conocimiento y exploración de quedarse sin ese talento? Fíjate que esa es algo que yo vengo escuchando mucho en Latinoamérica, en Europa no lo escucho, y es los capacito y se van. Pues yo creo que la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Quieres tener gente incapaz en tu empresa o quieres tener gente capaz en tu empresa? Obviamente capacitarlos tiene riesgos, pero en mi opinión la mediocridad es mucho más riesgosa que el talento. Al final, un buen empresario, un buen director tiene visión y sabe que cuando toma una decisión tiene consecuencias o puede llegar a tenerlas, pero también tenemos que velar por nuestros colaboradores. Si se van por una alternativa mejor o por una propuesta mejor, lejos de tener que lamentarnos, tenemos también que sentirnos orgullosos porque nosotros fuimos un elemento fundamental en su desarrollo. Lo cual, ojo, no significa que no podamos integrar, si invertimos en ellos, algún tipo de relación de reciprocidad. Oye, si yo te pago una maestría y tú te vas antes de 3 años, pues vamos viendo cómo hacemos para que tú me reintegres ese dinero, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de la reciprocidad, pero yo prefiero el talento con riesgo de irse que la mediocridad con riesgo de quedarse. Y también creo que es una satisfacción que gente que yo he formado o la que yo he ayudado a crecer pueda tener unas perspectivas mejores. No hay que tener miedo a perder a la gente buena y no hay que tener miedo de hacer a nuestra gente todavía más buena. Eso como empresarios y directores nos tiene que llenar de orgullo y, eso sí, pues teniendo algún mecanismo para que no tengamos un perjuicio financiero. Pues más claro ni el agua. Muy buena recomendación. Domingo,
pues no me resta más que agradecerte tu tiempo, tu disposición y pues bueno, tus consejos que seguramente serán de gran utilidad. Para nada, yo soy el agradecido contigo, con Alexandra, con todo el equipo de TXN, por supuesto con todos los espectadores, toda la audiencia de Facebook Live. Quedo a vuestra completa disposición, para mí fue un honor y un orgullo. Y deseo a todos la mejor de las suertes en este enorme desafío que es la nueva normalidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Domingo. Hasta pronto. Pondremos las redes sociales de Domingo para quien quiera contactarlo o escribirle o estar al tanto de sus publicaciones, que seguramente encontrarán diversos foros en donde él participa. Domingo, hasta pronto. Hasta siempre. Muchas gracias, David. Adiós. Bueno, a los espectadores les damos las gracias por su paciencia, por tenerlos una vez más en una edición de TXN en vivo. Una disculpa de verdad por las variaciones técnicas que no están dentro de nuestro control, pero bueno, con actos resilientes le damos respuesta. También agradecemos a nuestros espectadores que nos visitan y nos ven desde otros confines geográficos, desde otros países. Y bueno, a nombre del equipo completo, en la dirección y la producción, Alexandra Delgado, en el apoyo audiovisual a Carlos Castro, Iván García y Jonathan Castañeda en los controles, les damos la más cordial de nuestros agradecimientos y los invitamos a seguir pendientes. Tenemos una gran sorpresa la próxima semana, también con un tema que seguramente no esperarán, que es el humor, y tenemos ya a 2 invitados confirmados para que por favor nos sintonicen y se lo pasarán muy bien, será un rato ameno. Ahora se los anuncio desde este momento, el horario va a cambiar solamente por el próximo viernes, por cuestiones de agenda de los invitados, será a las 5 de la tarde en lugar de las 10 de la mañana. 5 de la tarde en lugar de las 10 de la mañana y pues bueno, hago el anuncio oficial de una vez para que nos sintonicen. Estará con nosotros Trino y Gis, hablando sobre el humor y sobre también la creatividad y ahora en cómo lo están pasando ahora con el confinamiento y pasaremos un rato fenomenal, ya lo verán. Les compartimos nuevamente nuestras redes sociales y nuestro sitio web para que sigan nuestras publicaciones, tanto contenido de paga como free o on demand, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en nuestra página web. Una vez más, les agradecemos, les doy esta despedida desde la lejanía, desde la distancia de lo físico, pero la cercanía de lo empático y utilizando la tecnología como un medio y no como un fin. Hasta pronto.